través de la imagen. Por el desierto bajo el sol, no podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Unidos al rezar, unidos en una canción, viviremos nuestra fe con la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. La iglesia en marcha está, a un mundo nuevo vamos ya. Reinará el amor, donde reinará la paz. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Bienvenidos hermanos, hermanas, a esta celebración de fe. La familia de Dios, nuestro Padre Dios, que nos ha encomendado a hacer un mundo mejor. Nuestro Padre Dios que nos mandó a Jesús para decirnos cómo se hace ese mundo mejor. Hace de nosotros una familia. Y a cada uno de nosotros nos regala dones, nos regala cualidades, nos regala capacidades diferentes, pero todos sabemos hacer algo. Y todo eso que Dios nos da es para hacer un mundo mejor. Entre la subida de Jesús al cielo y su regreso que esperamos, no sabemos cuándo, hoy lo recuerda San Pablo en la segunda lectura, es el tiempo de la iglesia. Y el tiempo de la iglesia es hacer un mundo mejor. La familia de Dios tiene que hacer presente a nuestro Padre Dios por nuestra manera de vivir. Que esta Santa Misa nos ayude a eso, hermanos. Que esta Santa Eucaristía anime el caminar de la iglesia, construyendo la familia de Dios, construyendo un mundo según el corazón de Él. Nos preparamos, reconocemos nuestros pecados, pedimos perdón por nuestras flojeras cuando no queremos hacer un mundo mejor, cuando seguimos con el odio, con la violencia, con la indiferencia, cuando seguimos participando de cositas que no hacen bien y lastiman a los demás. Por las veces que las cosas buenas que tenemos no las ponemos al servicio de los demás, pedimos perdón.
Tú que fuiste enviado para sanar los corazones contritos, Señor, ten piedad. Tú que nos enseñas el camino para llegar al Padre, porque tú eres camino, verdad y vida, Cristo, ten piedad. Tú que entiendes nuestras limitaciones, tú que te compadeces de nosotros, débiles pecadores, e intercedes por nosotros ante el Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria al Señor Dios en el cielo. En la tierra paz a los hombres que ama el Señor. alabamos y te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por tu inmensa gloria, te damos gracias, Señor, Señor, Dios Rey celestial, Dios Padre todopoderoso. Gloria, gloria, gloria Al Señor Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Hijo de Cristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. tú que quitas el pecado del mundo. Atiende a nuestra súplica, atiende a nuestra súplica. Estás a la derecha del Padre. Ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor Altísimo, con el Espíritu Santo, En la gloria de Dios Padre. presentemos a Dios nuestra oración, hermanos, gratitud, alabanza. Pongamos en sus manos también nuestras necesidades. Oremos. Les invito a unirnos de manera especial por las vocaciones sacerdotales y a nuestro diácono Luis, ponerlos a las manos de Dios. Mañana será ordenado sacerdote, primero Dios. Le pedimos ya desde ahora al Señor que lo tome y lo guíe, lo haga como Él, buen pastor. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien.
por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nos sentamos. Del libro de los Proverbios. Dichoso el hombre que encuentra una mujer hacendosa. Muy superior a las perlas es su valor. Su marido confía en ella y con su ayuda él se enriquecerá. Todos los días de su vida le procurará bienes y no males. Adquiere lana y lino y los trabaja con sus hábiles manos. Sabe manejar la rueca y con sus dedos mueve el huso. Abre sus manos al pobre y las tiende al desvalido. Son engañosos los encantos y vana la hermosura. Merece alabanza la mujer que teme al Señor. Es digna de gozar del fruto de sus trabajos y de ser alabada por todos. Palabra de Dios. Dichoso el que teme al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerá del fruto de su trabajo, será dichoso, le irá bien. Dichoso el que teme al Señor, su mujer como vid fecunda en medio de su casa, sus hijos como renuevos de olivo alrededor de su mesa. El que teme al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. El que teme al Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche, cuando la gente esté diciendo, qué paz y qué seguridad tenemos. De repente vendrá sobre ellos la catástrofe,
como de repente le viene a la mujer encinta los dolores de parto, y no podrán escapar. Pero a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa como un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas. Por tanto, no vivamos dormidos como los malos, antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente. Palabra de Dios. Permanezcan en mí y yo en ustedes, dice el Señor. El que permanece en mí da fruto abundante. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 talentos fue enseguida a negociar con ellos y se ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió un talento hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 talentos y le presentó otros 5, diciendo: Señor, 5 talentos me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en alegría de tu señor. Se acercó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo: Señor, 2 talentos me dejaste, aquí tienes otros 2, que con ellos
he ganado. Su señor le dijo: te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y le dijo: Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió: siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el talento y dénselo al que tiene 10, pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Nos sentamos tantito, queridos hermanos. Estamos llegando al final de nuestro ciclo litúrgico. Este año terminamos, con la gracia de Dios, el próximo domingo con la fiesta de Cristo Rey, nuestro año litúrgico. Y escuchamos, hermanos, en la palabra que Dios nos regala en esta Santa Eucaristía, estos hermosos textos en que Dios invita a sus hijos a ser activos, a vivir la fe activa, a estar en movimiento para hacer las cosas bien. ¿Y qué es hacer las cosas bien? Es hacerlas según el plan de Dios. La primera lectura exalta como un gran regalo a la mujer hacendosa. En el Antiguo Testamento, en el texto de los Proverbios, se exalta esta actitud que la mayoría de las mujeres tienen, especialmente en México, pero que aquí en la Sagrada Escritura lo resalta. Ese sentido de servicio, de afanarse, de estar atentas, de ver qué necesita las personas que están a su alrededor. Desde luego que el texto exalta a estas mujeres, pero también aplica para los varones. Dichoso el hombre que encuentra una mujer hacendosa, muy superior a las perlas en su valor. Las perlas en la antigüedad eran de gran valía. Era uno de los criterios de la economía. Su marido confía en ella, con su ayuda él se enriquecerá. Adquiere lana y lino y los trabaja con sus hábiles manos. Sabe manejar la rueca y con sus dedos mueve el uso. Pues con una así no le funciona el buen fin, ¿verdad? Porque resuelve las necesidades en casa, no tienen que ir al Buen Fin, estar esperando las ofertas, ni al tianguis, ni a los outlets.
que ahora son los de moda, ¿no? Ya no digo los otros centros comerciales, porque van a pensar que es comercial. ¿Qué quiere decir la palabra? Esta mujer hace rendir los bienes de la casa. Se las ingenia para resolver la comida, para resolver el vestido, para ahorrar. Estamos cerrando en nuestra diócesis, hermanos, nuestro año de economía y trabajo, que es también esto, saber administrar los bienes que Dios nos da en la casa, evitar gastos inútiles, no endrogarnos. Una mujer así, dice la Escritura, es digna de gozar del fruto de sus trabajos y de ser alabada por todos. Es decir, a Dios le agrada la persona activa. Y el libro de la sabiduría, el libro de los Proverbios, como acabamos de escuchar, exalta esta actitud. Por otra parte, hermanos, en la carta de San Pablo a los tesalonicenses, anima también a los cristianos, a esa comunidad y con ellos a toda la iglesia, a esperar la segunda venida del Señor. De manera especial, los tesalonicenses vivían en esa angustia, preocupados por el día en que iba a regresar el Señor, porque sabemos que el Señor Jesús volverá a juzgar a vivos y muertos. Y vivían una tensión muy especial estas comunidades. San Pablo les anima y les dice: por lo que se refiere al tiempo y las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada. El Señor va a llegar cuando quiera, no cuando digan las sectas que lo andan espantando que se va a acabar el mundo, ¿verdad? Llegará como el ladrón en la noche. O sea, hay que estar siempre activos, esperando la llegada del Señor. No es para llenarnos de miedo el fin del mundo, el regreso del Señor, hermanos, no es para llenarnos de angustia, no. Es para tomar con responsabilidad lo que tenemos que hacer. A ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa, dice San Pablo, porque ustedes no viven en tinieblas, son hijos de la luz y del día, no son hijos de la noche, de la oscuridad, de las tinieblas. Qué hermoso, dice Pablo. Por tanto, no vivamos dormidos como los malos, dormidos para las cosas buenas, no tanta gente mala que hay que está atenta para ver a quién amuela. Pablo dice: los cristianos no tenemos que estar dormidos, más bien despiertos y vivamos sobriamente, porque, hermanos, hay que construir el reino de Dios. Otra vez, la palabra nos anima a la actividad. La fe no es para adormecernos. La fe, hermanos, no es ninguna droga que adormece o nos saca de la realidad. La fe no es mucho menos un opio que adormece. Al contrario, la fe nos anima a tomar con pasión la vida. La fe, hermanos, es construir el reino de Dios entre nosotros. Y por eso el texto del Evangelio nos anima con mayor intensidad a lo que el Señor pues nos viene dando, y que en su palabra nos anima a nosotros que somos sus hijos. El Señor, hermanos, en Cristo Jesús nos invita a construir el reino de Dios. Y para construirlo nos da las herramientas, nos da los medios. Nuestro Señor nos presenta una parábola hermosa que ya escuchamos, en la que habla que este hombre, con palabras tan sabias de Jesús, nos da a entender que este hombre confía sus bienes cuando va a salir de viaje, pero confía sus bienes no a cualquiera. Dice Jesús en la parábola que le llamó a sus servidores de confianza, no a cualquiera. Había muchos servidores, pero dice el texto, llamó a los de ¿qué? De confianza. Porque cuando hay un trabajo sabemos que hay muchas personas, pero hay unos que son más de fiar que otros.
No es que sean malos, no, son de fiar. Y dice que les encargó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio ¿cuántos? 2, y a otro. Hermanos, se entiende inmediatamente la parábola. Dios nos da sus bienes. Y Dios nos ha dado a todas las personas cosas buenas. Todos tenemos talentos, capacidades, modos de hacer las cosas. A algunos se les facilita más una cosa, a otros otra. Unos son más buenos en la reflexión, otros son más buenos en la actividad física, pero Dios no ha hecho personas inútiles. Hasta donde pensamos que hay personas que aparentemente pudieran ser tales, vemos que no. Todos tenemos cosas buenas. Dios nos ha hecho para el bien, nos ha hecho bien. Entonces el dueño de esas capacidades es Dios, Él es el que las da. Nuestro Señor utiliza una palabra muy bonita, una palabra que en el siglo I de nuestra era, en el Oriente, era muy entendible. Dice que esos bienes se los entregó en una medida económica llamada talentos. Los talentos que les entrega en la parábola, hermanos, no se refiere solamente a las capacidades, sino que los talentos, rápidamente lo digo, era una medida, era una, no es exactamente una moneda. En otras parábolas nuestro Señor nos habla de los denarios, ¿se acuerdan? Aquí habla que este señor le entrega a sus servidores de confianza talentos. El talento equivale más bien a un peso monetario de medida económica. Más o menos, para que tengamos idea, un talento podía pesar entre 30 y 50 kilos de oro o de plata. O sea, no es cualquier cosa, ¿o sí? De tal manera que con un talento, quien tuviera un talento, pues equivalía más o menos en esa época a un sueldo para 20 años. No, pues ya la pasabas bien con un talento. ¿Cuántos talentos le dio al primero? Si multiplicamos 5 por 20, ¿cuánto tiempo tenía ya para pasarla bien? Ya había hecho la vida, ya entendimos la parábola. ¿Y al otro le dio cuántos? No le iba tan mal. Hasta el que le dio 1, 20 años ya de salario asegurado, ni los afores. Hermanos, entonces vean cómo el Señor nos quiere decir con esta parábola que realmente Dios nos confía los bienes. Sus bienes nos lo confía a nosotros. Pero esos bienes que Dios nos confía no es para tenerlos guardados, son para multiplicarlos, es para trabajarlos, es para que todas las cosas buenas que tenemos nosotros funcionen, como la primera lectura, como la mujer hacendosa, como nos dice San Pablo en la segunda. Mientras viene el Señor hay que estar activos en el día, en actividad, multiplicando las cosas buenas que Dios nos da. Queridos hermanos, los talentos que tenemos nosotros no son solamente las cosas, capacidades materiales, físicas que tenemos cada uno. Todos tenemos talento. Yo les aseguro que de las mujeres que están aquí, que son especialistas en frijoles refritos, entre otras cosas, tienen muchas cosas, pero yo pienso ahorita, yo les aseguro que no todas les queda igual. Bueno, ya hablo de los frijolitos porque son riquísimos y en todas las casas, gracias a Dios, tenemos frijolitos, ¿no? Pero habrá otros talentos para otro tipo de guisos, para otro tipo de platos. Otras tendrán talentos como los que estamos viendo allá afuera. No dejen de ver la exposición de nuestros hermanos de las
de las parroquias de la Sierra, de nuestra diócesis, que nos están compartiendo lo que lograron hacer en este año de la economía y el trabajo. Me asomé a la parroquia de Atzompa y les digo, oigan, ¿y esto cómo se hace? Una canastitas, unos arreglos que los hacen con el pino, con las ramitas del pino. Unas cosas tan bien hechas que dije, Dios mío, ¿yo cuándo voy a poder hacer eso? Lo reconozco, Dios no me dio ese talento y no por eso estoy enojado, no estoy envidioso. Hasta los felicité y de puro gusto nos tomamos un cafecito con los hermanos de San Sebastián de Zongolica y de puro gusto celebramos que saben hacer cosas bonitas que yo no sé hacer. No me llenó de envidia, me dio mucho gusto que hay talentos diferentes. Entonces, hermanos, vean cuántas cosas diferentes podemos hacer. Son ejemplos, ¿sí queda claro? Pero todos tenemos en diferentes actividades de la vida muchas cosas diferentes que podemos hacer. ¿De quién nos viene eso? De Dios. Pero fíjate que el mayor talento, todo eso que es riqueza personal, siempre se da para el bien de los demás. ¿Queda claro? No para que la uses solo para ti. Toda la riqueza personal que tiene sus capacidades, Dios las da para que las pongamos al servicio de los demás. El Señor, no se te olvide, todo eso bueno que tenemos es de Dios, no es tuyo. Dios te lo confía, Dios lo pone en tus manos para que lo multipliques. Dios nos da todos talentos, pero fíjate que de los talentos, de la riqueza más grande que Dios nos ha dado, pues es la vida misma. Y esa vida misma tiene una riqueza más grande, la fe. La fe cristiana nos viene del anuncio de la palabra que Jesús nos ha traído. Entonces, ¿cuál es el talento más grande que Dios nos ha dado? ¿Cuál es la riqueza más grande que tenemos los discípulos de Cristo? El Evangelio, la fe. Porque quien conoce el Evangelio conoce la ruta de la vida. Quien conoce a Jesús conoce el camino, la verdad y la vida que Dios nos da, siempre se dan para construir el reino de Dios. Por eso el Evangelio inicia diciendo que Jesús dijo esta parábola no a toda la gente, se la dijo a sus discípulos. ¿Quiénes somos los discípulos hoy de Jesús? ¿Quiénes? Díganlo, pero fuerte. Eso, convencidos, caramba. Hay que estar contentos de nuestra religión. En esta semana que tuvimos una reunión todos los obispos de México, escuché una encuesta, los resultados de una encuesta, entre otras cosas decían que si se sentían contentos de ser católicos los católicos, si estaban orgullosos de eso, o si se sentían, y hermanos, nos falta todavía, salimos bajos, como que todavía muchos, no todos, pero muchos católicos se sienten que somos una religión más cualquiera. Cuidado. Somos la comunidad, somos la familia de Dios, la iglesia de Cristo en esta comunidad cristiana. Somos los de la confianza del Señor y debemos estar contentos de ser discípulos de Cristo. Así que ánimo. Entonces, ¿quiénes son los discípulos de Cristo hoy? Eso, ya se levantó el volumen. No te olvides, en misa y fuera de misa somos discípulos de Cristo. Entonces, hermanos, Jesús nos dice a nosotros, discípulos de Él, nos dice, el reino de los cielos se parece a esta historia que nos cuenta. Entonces, ánimo, los dones y carismas, los talentos que Dios nos ha dado, intelectuales, físicos, pero sobre todo el gran talento del reino de Dios es para hacer el bien, es para vivir a Cristo, es para hacer un mundo mejor. Entre la primera venida de Cristo y la segunda venida es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de los discípulos. El Señor nos encomienda seguir construyendo el mundo, pero según su palabra. Y esa palabra está en Cristo, y este Cristo se nos da permanentemente en el Evangelio. Por lo tanto, hermanos, vamos a trabajar. El dueño de los talentos es el Señor.
Dios no nos va a pedir más de lo que nos ha dado. Al que le dio 5 le pidió ¿cuántos? 5. Al que le dio 2 le pidió 3. ¿Cuántos le pidió? Y al que le dio 1, ¿cuántos le pidió? 1. Cada quien lo que puede. Cada quien tiene capacidades. No todos servimos para lo mismo. No todos somos mejores ni peores. Tenemos talentos diferentes. El día en que entendamos esto, seremos mejor familia, mejor sociedad. Será una sociedad más justa, más fraterna, más igualitaria. Porque, hermanos, los dones que Dios nos da, los dones que Dios nos ha regalado, no es para abusar de los demás que tienen talentos diferentes. Los talentos que Dios nos da, los valores que tenemos, es para hacer el bien a los demás y crecer juntos. No para abusar del que sabe menos. No para ser abusivo del que tiene menos conocimiento. No para aprovecharme del que tiene menos cualidades o menos facultades. Cuando un discípulo de Cristo se comporta de esa manera, no está usando el talento para lo que Dios lo pensó. Los talentos es para enriquecernos todos. El talento que Dios me da es para que yo sea feliz, pero que haga también feliz a los demás. En mi familia, mis talentos, mis cualidades, mis capacidades es para que mi familia crezca, desarrollemos intelectualmente. Dios nos quiere bien preparados, Dios quiere que multipliquemos, que echemos a andar nuestras capacidades intelectuales, físicas, pero sobre todo nuestro crecimiento espiritual en Cristo. Entonces, queridos hermanos, los talentos no son para que yo sienta envidia por el que sabe hacer otra cosa que yo no sé. Porque a veces nos llenamos de envidia porque otro sabe hacer alguna cosa. ¿Cuántas competencias, cuántos chismes, cuántas descalificaciones se dan en el trabajo, en la escuela, las competencias, las trampas, en los grupos parroquiales también se dan, hermanos? ¿Cuántas veces en las comunidades, en los grupos, en los diferentes niveles de los discípulos de Cristo tenemos este error todavía? De pensar que las cualidades y los dones son para competir, para tener envidia, para abusar del otro. O también mucha gente se pone muy acomplejada, como el que tiene nada más un talento. Ay, yo no sirvo para nada. Ay, yo no sé para qué me invitan al grupo parroquial si yo no sé hacer nada. En el barrio, cuando podemos hacer cosas buenas en el barrio, en la colonia, en la comunidad, ay, yo no sirvo para nada. Yo desde aquí rezo por ustedes. Bueno, qué bueno que rezan por los demás, pero ponte activo, carambas. Porque estás acomplejado, estás ahí que no sirves para nada, te estás sintiendo menor que los demás. Hermanos, hay que ver los talentos que Dios nos ha dado, porque son para crecer. Vean qué hermosa la palabra de Dios hoy, ¿no? Quiere a sus discípulos activos. Quiere que desarrollemos las cosas buenas, que vivamos, que los desarrollemos, que los multipliquemos, que no peleemos por los talentos que tenemos. Pero repito, que los talentos que tienes no sean para abusar de los demás. ¿Sí quedó claro? Y tú no te dejes que otro abuse de ti. Tienes dignidad, tienes valor, eres hija de Dios, eres hijo de Dios. Entonces, hermanos, vamos a respetarnos, para que juntos construyamos un mundo más según el corazón de Cristo. Una sociedad que nos permita vernos como hermanos y crecer juntos. Una sociedad pensante, una sociedad analítica, una sociedad que permita que en el centro de nuestra vida esté el gran talento que da sentido a todo. Y ese talento se llama Jesús, el Evangelio del Padre, la buena noticia que nos ilumina y le da sentido a la vida. Hermanos, pues vamos a ponerle entusiasmo, como luego decimos, vamos a echarle ganas, ¿de acuerdo? Porque los talentos son para ser felices, para que aprendamos cosas nuevas, para desarrollar capacidades, para ser útiles a los demás. Vamos a ser útiles a los demás, cada quien en lo que le toca. A mí me toca en la casa, yo soy del hogar, yo tengo una oficina, yo tengo un taller.
Yo soy sacerdote, yo soy seminarista, yo soy monjita, yo soy coordinador de grupo parroquial, yo trabajo en alguna dependencia del gobierno, yo trabajo en algún departamento de alguna tiendita por ahí, donde quiera que sea, vamos a hacer el bien con las cosas buenas que Dios nos ha dado. ¿Sí nos quedó claro? Vamos a pedirle al Señor, hermanos, que vivamos el Evangelio, porque el Evangelio nos ayuda a hacer el bien. El Señor nos invita a crecer. Dios tiene confianza en ti. Tanta confianza tiene Dios en ti y en mí que nos dio talentos. Hay mucha gente que ya no cree en los demás. Dios sigue creyendo en nosotros. Y Dios cree que podemos ser mejores estudiantes, mejores padres de familia, mejores mamás, mejores hermanos, mejores vecinos, mejor servidor público, mejor dependiente, mejor sacerdote, mejor obispo. Dios cree en nosotros. Por eso nos confía sus talentos. Vamos a ponerle entusiasmo. Vamos a desarrollarlos. Porque Dios te regaló esos dones para que seas reflejo de Él, que eres hijo del Padre Dios. Tenemos que pensar los talentos que tenemos. A ver, cada quien piense rápidamente cuántas cosas buenas sabe hacer. Yo les aseguro que de menos, y me voy bajo, cada uno sacó 10 cosas buenas que sabe hacer. ¿Cuántos estaremos en esta misa? Así bajita la mano, unos 300, de menos, Multiplica 10 talentos de cada uno por 300, ¿cuánto nos da? ¿A poco no somos un potencial? ¿A poco no somos muchos hermanos para hacer el bien? ¿Qué esperamos para hacer el bien, iglesia de Orizaba? Vamos a hacer un mundo mejor. Dios quiere que su presencia esté en el mundo de hoy a través de nosotros por los talentos que nos dio. Así que, hermanos, mucho ánimo. En la fe encontramos los talentos. La fe que tenemos los cristianos es un regalo de Dios, porque Dios nos regaló los talentos, nos dio el Evangelio, nos regaló a Jesucristo. Entonces la fe es un regalo, pero también la fe es una tarea, es una responsabilidad. Y nuestra responsabilidad es multiplicar el bien, hacer las cosas bien. Tenemos que multiplicar el bien. Vamos a evangelizar, vamos a ponerle ganas a educar en la fe en la familia. Vamos a hablar de Dios en la familia. Vamos a hablar de valores en la familia. Vamos a corregir las cosas malas en la familia. Ahí es donde empieza, hermanos, a multiplicarse los talentos de Dios. Vamos a hacer una mejor sociedad empezando por hacer mejores familias. Vamos a encontrar caminos para corregir con amor a los hijos. No se dejen arrebatar la educación de sus hijos. La educación está en la familia, los valores en la familia, porque a nadie le puede importar más los hijos que a los papás. Así que, hermanos, vamos a ponerle entusiasmo, queridos abuelos, tíos, sobrinos, papás. La familia tiene que crecer según el proyecto del Señor. Vamos a ponerle que esta tarea de evangelización, hagamos mejor catequesis en la familia, en la parroquia. Que no dudemos en rezar en familia, porque la fuerza para multiplicar los talentos, hermanos, está siempre en la oración. Que el Señor nos conceda, pues, hermanos, multiplicar cada quien las cosas buenas que tiene, trabajarlas y multiplicarlas, como nos dice hoy la parábola. Señor, me diste 5 talentos, aquí tienes otros 5. Siervo bueno y fiel, ¿verdad? Le dijo el Señor, has sido fiel en las cosas pequeñas. Pero ya vimos que no son tan pequeñas, ¿A cuánto equivale un talento, dijimos? ¿Cuántos salarios les había dicho por cuántos años? O sea, no era cualquier cosa, Pero las cosas materiales, hermanos, son pocas comparadas con el reino de Dios. Entonces, siervo bueno y fiel, esperamos que el Señor nos diga al final de nuestros días: siervo bueno y fiel, entra, puesto que has sido fiel en cosas de poco valor, te confiaré las cosas de mucho valor, entra a tomar parte en la alegría de tu Señor.
¿A poco nos va a ser muy bonito que nos diga así el Señor al final de nuestra vida? Hermanos, a trabajar, a multiplicar los dones, a hacer el bien, a multiplicar el evangelio. Dios nos libre de ser como ese siervo, ¿cómo le dijo? Siervo malo y perezoso. ¿Y saben por qué le dijo siervo malo y perezoso? Y lo sacó, no lo dejó entrar en el gozo del Señor, lo sacó, no lo sacó porque hubiera hecho un pecadote. ¿Saben cuál fue su pecadote? La flojera. Ese es el pecadote, hermanos, que tenemos que superar. Siervo malo y perezoso, holgazán. Si ya sabías que se te dio algo, pues multiplícalo, hombre. Por eso en la misa, cuando iniciamos y decimos yo confieso, pedimos perdón por los pecados de omisión, porque el pecado de omisión es todas las cosas buenas que tuvimos que hacer y no las hicimos. Hermanos, cuidado, vamos a multiplicar, no sea que al final de nuestros días nos diga el Señor, siervo malo y perezoso. Las cosas buenas que te di, no las multiplicaste. Y las cosas buenas que tuviste, porque sí tuviste, las usaste nada más para ti y para hacer el mal. Es el tiempo de la iglesia, es el tiempo de los discípulos de Cristo, hermanos. Vamos a construir el reino de Dios. Por eso le dijimos a Dios en la oración con la que empezamos hoy la Santa Misa: concédenos, Señor, alegrarnos siempre en tu servicio, porque la profunda y verdadera alegría está en servirte siempre a ti, autor de todo bien. Que esta oración que le dijimos al Señor, hermanos, la podamos vivir en cada momento de nuestra existencia. Discípulos de Cristo, vamos a hacer un mundo según el corazón de Dios. ¿Sí o no? Que el Señor nos ayude, así sea. En este día celebramos, hermanos, la Jornada Mundial del Pobre. El Papa Francisco nos anima que lo que vivimos durante todo el año de la misericordia, hoy vayamos encontrando caminos para que esta misericordia no venga menos, y de manera especial volver nuestra mirada al pobre, al que tiene menos recursos, menos posibilidades en todo sentido. Así que los seguimos encomendando en esta oración y buscando caminos para que la Jornada Mundial del Pobre vaya encontrando maneras concretas de aterrizar en nuestra comunidad. Por lo pronto, con confianza profesamos nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació de la Virgen María, que murió y resucitó, que está sentado a la derecha del Padre y ha de venir a juzgar a vivos y muertos? ¿Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida? ¿Creen ustedes en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Y decimos con alegría: esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, oremos con mucha confianza al Señor, presentemos nuestras plegarias y digamos juntos: Padre, escúchanos. Por el Papa Francisco, por nuestro obispo Eduardo, por los sacerdotes y diáconos, para que con su palabra y su vida sean estímulo de fe y de esperanza para el pueblo santo de Dios. Oremos. Padre, escúchanos. Por nuestra iglesia diocesana, para que disponga de los recursos materiales necesarios para llevar a cabo su actividad y mantener sus obras apostólicas. Oremos. Padre, escúchanos. Por los jefes de las naciones, para que Dios les conceda buscar su voluntad y acertar en sus decisiones. Oremos. Padre, escúchanos. Por los que sufren a causa de la soledad, la enfermedad, el hambre o la pobreza,
para que no les falte la ayuda de los que pueden hacer más llevadera su situación. Oremos Padre, escúchanos. por los que estamos aquí reunidos, para que cuando termine nuestro peregrinar en este mundo, el Padre del amor y de la misericordia nos reciba con nuestros hermanos difuntos en el banquete de su reino. Oremos Padre, escúchanos. Que Dios nos conceda imaginación para multiplicar los dones que nos ha dado. Que los dones los pongamos al servicio de los más necesitados, especialmente los más pobres en medio de nosotros. Oremos al Señor. Por las vocaciones sacerdotales, religiosas en nuestra comunidad diocesana, por Luis, que mañana será ordenado presbítero para el servicio de la Iglesia de Dios. Oremos. Escucha, Señor, las oraciones que te hemos dirigido y conviértenos en administradores diligentes, responsables de los talentos que nos has dado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso.
Concédenos, Señor, que estas ofrendas que ponemos bajo tu mirada nos obtengan la gracia de vivir entregados a tu servicio y nos alcancen en recompensa la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como Señor y Redentor nuestro a tu Hijo Jesucristo. Él siempre se mostró misericordioso para con los pequeños y los pobres, para con los enfermos y los pecadores, y se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de cada uno de tus hijos. Por eso con los ángeles y todos los santos te alabamos, te bendecimos y cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor, y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, pastor de esta iglesia, con todos los obispos, presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos, familiares, conocidos, que se durmieron en la esperanza y en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también a nosotros poder llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, y con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, San Miguel Arcángel, San Rafael Guízar, y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambien un saludo de paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos al Señor. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, nos aproveche para crecer en nuestra calidad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Dentro de los avisos que tenemos en nuestro boletín, esta semana de martes a jueves estaremos reunidos los sacerdotes con algunos fieles laicos en la casa de la iglesia para elaborar el plan de trabajo diocesano de los próximos años. Así que nos encomendamos a su oración. El próximo domingo estaremos celebrando la solemnidad de Cristo Rey del Universo, con la cual culmina nuestro año litúrgico. Los fieles de la Capilla de Cristo Rey nos invitan a celebrar con ellos la misa solemne a las 6 de la tarde que va a presidir Monseñor Eduardo. Ahí en el boletín tenemos que el próximo sábado 2 de diciembre, ahí con una corrección, será el sábado 9 de diciembre. Para disponernos del tiempo de Adviento tendremos un retiro de 4 a 7 de la tarde, el cual es una invitación para quienes quieran asistir a este retiro de preparación. Continúa el diezmo, están ahí con las madres religiosas en la venta del boleto del diezmo. Ojalá también puedan adquirir alguno o algunos de ellos. Y ya como Monseñor lo ha dicho, también aquí lo dice en el boletín, Dios mediante, mañana seré ordenado presbítero por Monseñor Eduardo. Me encomiendo a su oración y si tienen la posibilidad y el gusto de acompañarme, los espero el día de mañana allá en la parroquia de la Inmaculada Concepción en Iztac a las 11 de la mañana y Dios mediante al otro día, martes 21 a las 6 de la tarde será mi primera misa. También si llevan el gusto de acompañarme, ahí los esperamos. Me encomiendo a su oración y muchas gracias. Un aplauso mínimo. El papá y la mamá en la familia, los servidores en cada lugar que se les pide, pues es poner los dones al servicio de los demás. Pero un presbítero, toda su persona dice, para el reino de Dios. Por eso, hermanos, la vocación es un regalo de Dios, pero también es una tarea de multiplicar eso que el Señor le da. Así que por eso hemos encomendado a Luis. También tenemos a Librado, otro diácono que será ordenado el viernes en Tehuipango, en la parte alta de la sierra. Son 2 sacerdotes que tenemos este año nuevos. Así que le damos gracias a Dios por un joven que dice, Señor, no te doy un cachito de mi vida, te la doy toda. Es un regalo para la iglesia, así que Dios quiera que en las familias sigamos cultivando las vocaciones que quieran entregarse al servicio del Evangelio de modo pleno. Compren el periódico Buena Noticia. Ahí explico en la primera parte, no, ni siquiera explico. Acomodo las ideas del Papa Francisco que nos invita a vivir esta jornada mundial del pobre. Lean por favor el periódico Buena Noticia, todo tiene noticias de la diócesis. Yo les sugiero este artículo para que se amplíe lo que no se pudo tocar en la reflexión dominical. Nos encomendamos, hermanos, a la Virgen María en esta jornada mundial del pobre. Ponemos en las manos de María su intercesión para que se multipliquen los dones que Dios nos ha dado, especialmente el don del sacerdocio de Luis y también del Librado. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La paz esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor.
Que Dios Todopoderoso los bendiga con su misericordia y les conceda la sabiduría que salva. ¿Todos? Amén. Que aumente siempre en ustedes la fe y los haga perseverar en las buenas obras. Que enderece hacia sí los pasos de ustedes y les muestre el camino del amor y de la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Gracias a Dios. Que pasen un buen día. Señor, yo quiero servirte y quiero vivir tu evangelio. Yo quiero serte fiel hasta la muerte y ser testigo alegre de tu amor. Yo quiero serte fiel hasta la muerte y ser testigo alegre de tu amor. Televisión Católica Orizaba. El mensaje de Dios a través de la imagen. Nuestras redes sociales. Facebook, Grupo Radio Católica Orizaba. YouTube, TV Católica Orizaba. Twitter, Radio C-Orizaba. Participa.